Eso, Fabián, como bien decís, en el resto de los partidos también hubo movilización luego de lo que fue la elección del 26 de octubre y además, bueno, las cuestiones que tienen que ver con la diaria política. Para hablar un poco de esto y de más temas, está en comunicación con nosotros la concejala rosarina Julia Irigoitía. Ella pertenece al bloque del Partido Justicialista allí en el Consejo Rosarino. Le vamos a dar la bienvenida. Hola Julia, ¿cómo estás? Natalie Bedini y todo el equipo, te saludamos de este lado. Muy buen día, Natalia. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, muy bien. Bueno, un poco pasados por agua. Estimo que en Rosario está bastante similar el clima. Queríamos consultarte acerca de varios temas. Venimos abordando el tema político y escuchábamos algunas declaraciones de tu parte acerca de la actual situación del peronismo. ¿Qué es lo que analizás? ¿Qué ha dejado la elección del 26 de octubre y cómo lo ven de aquí en adelante, particularmente desde la ciudad rosarina? Bueno, sí, exactamente. Venimos en una etapa rápida, digo, de reflexiones sobre los resultados, porque después me parece que lo que empieza necesariamente es una instancia propositiva, constructiva, porque lo que planteamos nosotros es que el peronismo se quedó sin agenda, el peronismo en la provincia de Santa Fe, y me atrevería a decir a nivel nacional también, desconectó absolutamente con la realidad que le toca interpretar, y eso es lo que genera los resultados electorales. Para mí, lo que pasó en octubre tiene más que ver con eso que con el armado de la lista, con la rosca electoral, con las cuestiones más de la táctica en la coyuntura de las elecciones. Julia, y esa falta Sí. de agenda de alguna manera se tradujo, ¿sí?, en el armado de esa lista, según tu opinión. ¿Y cuál sería la agenda a la que hoy está faltando el peronismo? Bueno, yo lo decía en los medios acá rosarinos, me parece que hay una falta de interpretación de lo que el peronismo es en esencia. Hacía esta comparativa, ¿no? Nosotros no somos progresistas, somos evolucionistas y esto implica que nos vamos adaptando a las distintas realidades que nos toca gobernar, que nos toca interpretar. Yo creo que la agenda del peronismo, desde varios aspectos, una tiene que ver con haber planteado como enemigo al empresariado e inclusive en esta provincia al campo. Creo que ahí hay mucho por retomar. Nuestra mirada, y esto está en términos doctrinarios en nuestra historia, tiene más que ver con una agenda de articulación, de complementación, de sinergia, sobre todo con la burguesía nacional, que yo digo, la agenda del peronismo es de trabajo y producción, y el trabajo tiene, por supuesto, a los trabajadores como actores principales, pero también tiene al empresariado, que es el que genera ese empleo genuino que nosotros defendemos. Entonces ahí hay algo que recomponer. La otra cosa que planteaba es que creo que nos equivocamos adoptando las agendas de las minorías cuando el movimiento nacional justicialista justamente es un movimiento de las mayorías, donde por supuesto quedan incluidas esas minorías, y ahí hay que retomar un poco eso. Nosotros tenemos que poder interpretar a las mayorías para poder en todo caso representarlas. Y bueno, digo, otra gran discusión que yo me doy es que el peronismo es un movimiento de los consensos, de los acuerdos, y ahora estamos como en una etapa de profundizar los conflictos. Bueno, eso evidentemente no conduce a ninguna parte. Decía también que nos guste o no nos guste, en las elecciones del 26 de octubre coincido con un análisis que hacía Federico Zapata de revista Panamá. La expresión para mí del pueblo tuvo que ver con un rechazo profundo al pasado y al kirchnerismo. Decía, el movimiento de masa social más importante de la República Argentina de hoy lamentablemente es el antikirchnerismo, entonces hay que ver qué hacemos con eso. Bueno, un montón de cuestiones por replantear. Julia, y dentro del Partido Justicialista, bueno, ya estás marcando de repente una premisa o una diferencia con algún sector, pero ¿cuáles son los ámbitos en los que crees que va a poder debatirse, si es así, esta agenda para poder tener una nueva propuesta de cara a las próximas elecciones nacionales? Bueno, en principio yo creo que se impone la renovación dentro del movimiento. Nosotros como generación tenemos además la responsabilidad de poder expresar esa renovación. ¿Qué implica renovar el Partido Justicialista? Y para mí esa renovación no puede ser solamente de caras, sino que también tiene que ser de formas de hacer la política, eso como primera instancia. Después decía también en la nota, indefectiblemente el peronismo tiene tradición frentista, por lo cual interactuaremos
construiremos con otras fuerzas políticas, construiremos alianzas, construiremos agendas de trabajo, pero nosotros, y también lo hablo en estos términos con los dirigentes de los otros espacios, nosotros tenemos la responsabilidad de recoger el guante y poder darle forma a esa renovación del justicialismo. Y decía antes, para mí tiene que ser desde lo propositivo, insisto, ahora nos guste o no nos guste, se viene la discusión por la reforma, la modernización, la modificación de las leyes laborales, de la ley laboral, y ahí nosotros perdimos el tiempo en decir no, y en el marco de esta discusión no tenemos agenda construida y no tenemos planteo para hacer. Entonces, ahí también hay una instancia de trabajo y de sistematización de lo que pensamos y de lo que queremos expresar, que después quedará traducido en los debates que se vayan dando. Julia, y en esto que decís de que la gente claramente no votó con el espejo retrovisor, no quiso mirar al pasado y hay un rechazo al kirchnerismo, ¿crees que esta reconfiguración del peronismo va a poder darse sin los sectores que representan expresamente a Cristina Fernández de Kirchner? De ninguna manera. Yo entiendo que hoy no sobra nadie, necesariamente tenemos que poder consensuar y sintetizar todos hacia adentro, pero bueno, insisto, hay debates profundos que tendremos que dar, que a algunos les molestará más que a otros escuchar, y que sin esa predisposición para darlos es imposible que no volvamos a repetir errores. Creo que todos somos necesarios para la reconstrucción, para la refundación, para poder expresar lo que implica esa renovación, pero sí desde una mirada absolutamente permeable, entender, a ver, si hay algo que dice también la doctrina justicialista es que el pueblo no se equivoca. Bueno, ahí perdimos la comunicación con la actual concejal por el Partido Justicialista. Bueno, me parece bastante fuertes las declaraciones que hace, perteneciendo también al Consejo Ejecutivo del Partido Justicialista. Es una edil muy joven, creo que tiene apenas 33 años. Julia actualmente representa allí al peronismo en el Consejo de Rosario, con declaraciones muy claras respecto de la situación actual del Partido Justicialista. Vamos a ver si la recuperamos y podemos cerrar, porque sé que estaba con otras actividades, pero estábamos hablando acerca un poco de cuál es el nuevo lugar que deberá ocupar el kirchnerismo en este caso, y si se puede o no se puede sin este espacio dentro de la construcción del peronismo. ¿Cómo te lo imaginás de cara al 2027, Julia? Bueno, yo creo que este es otro gran problema que tenemos, estar todo el tiempo pensando en lo electoral. Yo digo, las elecciones en realidad son un resultado, son el momento de poner a validar frente al pueblo lo que venimos haciendo en el transcurso del tiempo, más allá de la coyuntura de ir a poner el voto en la urna. Prefiero más pensar cómo me imagino el 2026, y en todo caso que el 2027 sea una consecuencia de eso. El 2026, insisto, yo creo que tenemos una gran tarea de poder ordenar qué es lo que queremos representar. Hoy el peronismo no representa a nadie, no tiene agenda, no tiene sujeto político al cual hablarle, y a partir de eso, de dar determinados debates, de poder sistematizar y ordenar algunas ideas, ahí sí construir una agenda de trabajo que nos permita conectar desde otro lugar con la gente. Pero insisto, no puede ser, yo digo esto, la dirigencia no puede ir 20 pasos más adelante que el pueblo que pretende representar. Tiene que ir apenas unos pasitos más adelante. No somos ningunos iluminados, tenemos que estar en diálogo, en intercambio permanente, y a partir de eso ir construyendo nuestras propuestas y nuestra agenda. No venimos a decirle a la gente cómo tiene que vivir, cómo tiene que ser feliz, cómo tiene que pensar, sino por el contrario, me parece que lo valioso del movimiento nacional justicialista es justamente el protagonismo de ese pueblo. ¿Y vos creés que va a existir una unidad de criterio en esto de armar una agenda? Lo digo en virtud de que en las últimas elecciones, tanto las de convencionales constituyentes como las elecciones nacionales, hubo agrupaciones que participaron de los armados de listas, de ocupar las bancas, por ejemplo, en la convención constituyente, pero hubo faltas de algunos referentes, de algunos sectores del peronismo en esos armados. ¿Vos creés que se puede llegar con ese trabajo, con esa agenda, a una unidad de criterio? Bueno,
en principio yo creo que lo que tiene que haber es un cambio de actitud desde el peronismo, y eso también lo vengo diciendo. Venimos de una dirigencia peronista que está para mí caracterizada por la mediocridad, sin ninguna vocación de poder, sin ninguna vocación de conducir esos procesos o esas alianzas políticas que se van armando, sino más bien cada uno cuidando su kiosquito, cuidando su quintita y pensando que ahí se acaba, o que la rosca o que los acuerdos se hacen en función de eso. Ese es el gran defecto que tenemos. Insisto, mi descontento, mi cuestionamiento es hacia dentro del peronismo, y también con una vocación de participar para modificarlo desde dentro. Yo sí creo que eso tiene que ser así. Incluso venimos durante todo este año, me incluyo, de experiencias por fuera de la estructura partidaria, y la verdad es que no han dado resultado, y me parece que también eso permite poner en valor la importancia que seguimos teniendo como plataforma electoral. Entonces, creo que es por ahí, creo que es cambiando primero la actitud. El peronismo tiene que recuperar esa vocación de liderazgo, esa vocación de conducción, esa vocación de poder. Tiene que aspirar de verdad, independientemente de los nombres, consagrarse en determinados espacios de poder, porque se entiende que desde ahí es desde donde vamos a poder transformar esa realidad, que es el sentido por el cual hacemos política. O sea, queremos acceder a los lugares de poder porque entendemos que ahí tenemos más herramientas para incidir directamente, insisto, interpretando las necesidades del pueblo sobre lo que consideramos injusto, lo que necesitamos transformar para seguir creciendo. Creo que el primer paso es ordenarlo, poder tener una agenda de trabajo que permita sistematizar esto, con encuentros permanentes también. A ver, acá yo reivindico la cultura del encuentro. Si no nos cruzamos y si nos encontramos una semana antes y hacemos una seguidilla de reuniones para ver cómo acomodamos los nombres en la lista, y vamos a volver a generar los mismos fracasos y las mismas frustraciones. ¿Y qué te parece que tiene que pasar con los que no estuvieron? Como por ejemplo el ex gobernador Omar Perotti, que no se lo vio activo, al menos en las últimas 2 elecciones, tanto las de convencionales constituyentes como las elecciones nacionales. Yo vuelvo a decir esto, acá no sobra nadie, todos los espacios son absolutamente necesarios. En ocasión de gobernar la provincia también discutía eso mucho hacia adentro, le guste a quien le guste, no le guste a quien no le guste, pero el peronista que pudo recuperar la provincia de Santa Fe se llama Omar Perotti. Por lo tanto todos tenemos que trabajar para que el gobierno peronista de la provincia le vaya bien. Bueno, eso no ocurrió, por supuesto. Tenemos un montón de valoraciones, podemos hacer un montón de valoraciones sobre la gestión y sobre la política durante la gestión, pero me parece que no es momento de vetar, de censurar a nadie. Yo creo que el ex gobernador es un actor sumamente importante y uno de los más relevantes en el entramado del peronismo provincial. Por supuesto que lo pienso a ese armado de la mano de él también. Y ahí durante su gobierno, y me corro un poco a lo que estás trabajando en el Consejo Municipal, ¿vos ves que se está aplicando una agenda que tiene que ver y va de la mano con estos valores, con estos principios y valores del peronismo? Bueno, Rosario es una ciudad bastante particular. Nosotros desde el bloque justicialista tratamos de acompañar esa agenda, poniendo el trabajo y la producción en el centro, entendiendo también que Rosario, su principal fuente de empleo viene de la mano del privado, por lo tanto, si no pensamos en esa articulación, básicamente es imposible proyectar un crecimiento. Todas las iniciativas que trabajamos desde acá tuvieron que ver con eso. De hecho, la última que acabamos de aprobar tiene que ver con generar un foro para discutir el futuro del mundo del trabajo, entendiendo que la irrupción de la inteligencia artificial. Estuve los primeros días de esta semana en un congreso en Córdoba y se planteaba esto, ¿no? ¿Qué va a pasar con esos miles y miles de puestos de empleo que desplace la inteligencia artificial, sin tener una mirada peyorativa sobre esto que indudablemente, y muchos coincidían, implica la cuarta revolución industrial de nuestra humanidad? Pero digo, ¿qué vamos a hacer con eso? La política también tiene que ir preparándose y bueno, desde el Consejo tratamos de aportar nuestra mirada desde lo local. Julia, última, se está discutiendo ya la autonomía municipal allí en Rosario.
Contanos un poco cómo la están debatiendo, qué es lo que están pensando allí desde el bloque justicialista particularmente, para que también, bueno, los santafesinos podamos saber qué es lo que está pasando en el sur y quizá poder tomar algún ejemplo para nuestra ciudad de Santa Fe. Bueno, como saben todos, en el marco de la reforma constitucional de la provincia se consagró finalmente una deuda que databa desde 1994, desde la reforma de la Constitución Nacional, que tenía que ver con las autonomías municipales. Finalmente esta última reforma constitucional la consagra y dentro de sus cláusulas transitorias les permite a aquellos municipios con más de 10.000 habitantes avanzar sobre la convocatoria a la convención estatuyente, que va a ser quien redacte la carta orgánica y la declaración en sí misma de la autonomía. Bueno, nosotros por supuesto con esto estamos de acuerdo. El intendente Hafkin mandó un mensaje que estamos discutiendo en el Consejo. A mí me toca presidir la comisión de gobierno, así que estoy conduciendo, si se quiere, ese debate. Este mensaje que mandó el intendente tiene dos partes importantes que nosotros vamos a acompañar, que es justamente la declaración de autonomía y la convocatoria estatuyente para las elecciones del 27, pero hay otra parte que nos genera algunas, contradicciones, porque avanza, si se quiere, por un lado, en plantear cuáles son los lineamientos o cuáles son los temas que debe tener en cuenta esa convención estatuyente, cuando todos sabemos que es una convención soberana y que esto no es como la reforma constitucional, esto va a ser redactar nuestra carta orgánica por primera vez. Nosotros entendemos que el intendente haciendo esto busca generar una protocarta orgánica y que eso no corresponde, que es hasta anticonstitucional, y por el otro lado avanza en la legislación de determinados temas que a priori uno dice está bien, pero bueno, nos genera alguna duda más jurídica la vigencia de estos temas sobre lo que legisla, porque si los enmarcan en la cláusula transitoria de la Constitución provincial, entendemos que también estas nuevas disposiciones tendrán carácter transitorio. Pero bueno, es un debate que estamos dando, a priori está bien y es un hecho político que Rosario finalmente pueda declarar su autonomía. Julia, te agradecemos este contacto, seguramente vamos a volver a llamarte muy pronto para ver en qué deriva esto y los otros temas que estás trabajando, que son muchos, pero ya se nos ha ido el tiempo. Te mandamos un abrazo grande y estamos en contacto. Un abrazo para ustedes y gracias por la comunicación. Julia Irigoitía, bueno, ella es concejal en la ciudad de Rosario por el bloque justicialista, una persona muy cercana al ex gobernador Omar Perotti, que ha vertido fuertes críticas sobre el peronismo provincial, sobre todo en lo que tiene que ver con el último armado de la lista de diputados nacionales, no solamente con eso, sino con quienes están afuera hoy día de ese armado del Partido Justicialista. Nosotros nos vamos a ir a buscar un corte y enseguida volvemos con más Mañana 1.